A veces siento que hablar con mi hijo cuando está molesto en realidad lo empeora. Los estados emocionales afectan nuestra forma de pensar y de actuar. Dado que estas habilidades pueden verse afectadas cuando el niño está molesto, puede resultarles difícil acceder a estrategias normales para resolver problemas. En primer lugar, averigüe qué cosas parecen ayudar a su hijo cuando está molesto. ¿Necesita tiempo para estar solo o necesita salir a correr afuera o distraerse con algo? En segundo lugar, averigüe qué cosas parecen empeorarlo. Hablar podría ser una de esas cosas. Cuando nuestras emociones están cargadas, el centro emocional de nuestro cerebro está alterado o sobrepasado y nuestros sistemas del lenguaje no funcionan tan bien. Por eso es importante encontrar un momento de calma para hablar con su hijo sobre aquellas estrategias que lo ayudan a sentirse más tranquilo y a continuación elaborar juntos un plan sobre cómo lo animará a utilizar esa estrategia cuando esté molesto. Quizás una señal con la mano, una frase corta o una nota rápida que lo anime a utilizar la estrategia. En un momento de calma, coméntele lo que ha observado. He notado que cuando estás molesto te ayuda a tener unos minutos para ti solo para sentirte mejor. Juntos pueden crear esa señal o ese dibujo que lo ayude a recordar cuándo utilizar esa estrategia. Siento que mi hijo tarda una eternidad en superar su molestia. Lo invito a que le eche un vistazo al video sobre el manejo de sentimientos intensos para más información sobre cómo puede apoyar a su hijo cuando está molesto. Cuando ocurre algo perturbador, empezamos a ascender por esa curva o cadena de escalada. Si utilizamos esta estrategia y podemos volver a la calma, podremos retroceder lentamente por esa cadena. Si nos alteramos cada vez más o se produce otro acontecimiento perturbador, ascendemos en la cadena. Cuando un niño entra en crisis o está muy exaltado, todas estas habilidades de pensar y hacer son más difíciles. En este punto no se está produciendo ningún aprendizaje ni procesamiento. Solo estamos intentando manejar la tormenta y volver a la calma. Volver a la calma puede llevar tiempo. Es posible que a su hijo le lleve tiempo poder procesar todo esto, a veces minutos, horas o incluso días. Me cuesta tanto explicarle a mi hijo lo que está pasando. Yo solo intento ayudarlo. Una buena forma de comprobar si su hijo está preparado para resolver problemas o procesarlos es escribirle una nota. Me gusta empezar con algo positivo, como me encanta que estés sentado tranquilamente en tu cama, y entonces puede plantear una pregunta. ¿Quieres hablar de lo que pasó? Haga que marquen sí o no. Así se dará cuenta rápidamente de si están listos para procesar todo y seguir adelante o no. Si marcan con un círculo que no, o peor aún si rompen el papel, entonces ya tiene su respuesta. Y puede decir tranquilamente, parece que necesitas más tiempo para calmarte, vuelvo luego. Puede tener toda la conversación por escrito. Escribir es una hermosa manera de involucrarse después de haber pasado por un momento difícil. Escribir le da un momento para componer lo que quiere decir y le da a su hijo un momento para calmarse y volverse menos emocional mientras lee y responde a su mensaje. Estos mensajes no tienen que ser largos ni requerir una respuesta larga. Puede utilizar figuras con palitos, crear un cómic o plantear preguntas de opción múltiple. Puede hacer tonterías. La idea es que utilice la escritura y los elementos visuales como una forma de procesar, comprobar y apoyar sus esfuerzos por tranquilizarse. Siento que siempre tengo que insistirle o gritarle a mi hijo para que haga las cosas. De nuevo, la clave del éxito en este caso es escribirlo. Cuando se encuentra diciendo algo por milésima vez y solo cuando levanta la voz responden, les hemos enseñado sin querer a nuestros hijos que pueden ignorarnos hasta que gritemos. En cambio, ponga la energía en el papel. Tomemos como ejemplo una rutina, tal vez una rutina matutina. Se preguntará por qué debe escribir algo que hacen todos los días. Las mañanas pueden ser caóticas. Aunque parezcan rutinarias, nunca son iguales. Puede ser difícil mantener todos esos pasos con tantas distracciones que se producen. Así que una vez que esté por escrito, su único recordatorio será comprueba tu lista de verificación y evitará ser quien les insista. Cuando la rutina sea nueva o los pasos aún no sean independientes, escríbalo todo. Desde hacer la cama hasta lavarse los dientes, pasando por ponerse los calcetines y los zapatos. Anime a su hijo a marcar cada paso. ¿Qué hay más satisfactorio y organizador que marcar algo como completado? Y para los niños que no leen, puede utilizar imágenes, vistas o pasos exactamente de la misma manera.